vamos a hablar de la educación. Y para hablar de la educación no podemos iniciar sin antes conocer cuál es la definición de dicho término para así poder atacar directamente, ¿verdad? Entendemos, según el diccionario, entendemos por educación al proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como de habilidades, valores, creencias y hábitos. De esta manera cabe resaltar que la Iglesia de Jesucristo posee el mejor documento existente sobre toda la faz de la tierra, sobre una sana educación en la vida del humano como un ser. Las Sagradas Escrituras, amados. Tú posees en tus manos el documento, el tratado más importante del universo de Dios con los hombres. No es un libro. La semana pasada, en la semana, vimos como por aquí alrededor había una Biblia quemada, estaba abierta, quemaron una Biblia sin saber que es el tema, es el tratado, es el documento más importante. Amén. Vamos a Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18, versículo 21. Deuteronomio 11, del 18 al 21. Los que no tienen Biblia, amados hermanos, nuestros hermanos diáconos ahí pueden proporcionarle una. No se quede sin su espada, ¿verdad? Aquí proyectamos la Biblia, pero es hermoso tenerla entre las manos. Es bonito tener ese libro tan hermoso. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Amado Rey, Señor, he de predicar tu palabra, Señor. Tú sabes, en debilidad me presento, yo soy carne, Señor, yo soy un hombre, Padre, pero tu espíritu es vivo, Señor, tu espíritu es vida, tu palabra es vida, Señor. Amado, que esta palabra no solo la escuchemos, no solo pensemos en ella, Padre, sino que como dice en tu palabra, las enseñemos, la ataremos como señal en vuestra mano, Señor, sea como frontales, sea nuestro estandarte, Padre, sea lo que nos modifica, lo que nos transforma, Señor. Abre el entendimiento, abre el corazón, abre el alma, abre, Señor eterno, a ti, todo hombre, toda mujer, todo hermano que está aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conforme a la palabra, mis amados, notamos que como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad en base a la educación bíblica propia y en la de nuestra familia. Esta instrucción va mucho más allá de una raquítica y pobre lectura de la palabra. Va a la completa absorción, comprensión y aplicación de la palabra en todas las etapas y en todas las áreas de nuestra vida. Vemos cómo en el versículo, amados hermanos, es algo tan importante para Dios la palabra que Él ha mandado. No solamente es decir yo soy cristiano, no solamente decir yo voy a la iglesia, sí vas a la iglesia y ¿qué aprendemos?
Vas a la iglesia, cantamos, Dios nos quebranta, pero llegamos a casa y ¿qué hacemos, amados? ¿Todavía tenemos cosas que no agradan? Todavía decimos groserías, todavía tenemos ídolos, y hablando de ídolos, esto abarca muchísimo. Amado, ha dicho esto, habremos de parar a meditar. ¿Cómo es que ha sido mi caminar en Cristo? ¿Estoy educando de forma correcta a mis hijos? ¿Qué fruto estoy obteniendo de las decisiones que he tomado en base a mi educación? Como vimos, el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como de habilidades, valores, creencias y hábitos. La educación va mucho más allá de una escuela pública, ¿verdad? Hoy en día creemos que el educar a nuestros hijos es: ven, te arreglo para la escuela, te pongo tu lunch y vete, regresas. Y esa fue toda la educación que le dimos a nuestros hijos. Ya están en casa y entonces yo ya no tengo ninguna responsabilidad. Que hagan lo que quieran, que vean lo que quieran, que digan lo que quieran. En el matrimonio ya no importa la palabra. ¿Y qué pasa, amados hermanos? El término educación tiene que ver con hábitos, tiene que ver con costumbres. La educación, amados, tiene que ver con toda una manera de vivir. Tocante al tema de los hijos, cuando un hijo es pequeño, para él todo es nuevo, ¿verdad? Para él todo pareciera que es como una hoja de papel en limpio, una hoja blanca. Hace 11 meses papá nos dio la bendición de tener a nuestra bebé, maravilloso, pero es una responsabilidad inmensa, amados. Es bonito, un día Pastor Luis nos comunicaba, ¿no? Cuando ves a tus hijos, ves esa gracia de Dios. Puedes ver a otros niños y son hermosos, todos los niños, todos los hijos de ustedes son hermosos. Pero tú ves a tus hijos de una forma especial, no única. Y sé que para Pastor Rogelio sus hijas son preciosas, ¿verdad? Y lo sé, tal vez más que todas, y no por hacer más a los demás, sino que son tuyos. Pero amados, como son tuyos, tú tienes toda la responsabilidad de sus vidas. Amados, sabes, el niño es como una hoja, un papel limpio, donde el escritor o el artista tiene la total libertad de plasmar en él todo lo que tenga en mente. Nosotros podemos educar a un asesino, nosotros podemos educar a un hijo de Dios, nosotros podemos educar a un ratero, como podemos educar a un ingeniero, un licenciado. Nosotros está en nuestras manos como padres, los que tienen hijos, está en nuestras manos en formar a una mujer que se ande prostituyendo allá afuera porque nunca hubo cariño del padre, nunca hubo atención del padre. Como puedes crear a un hijo totalmente entregado a Dios, ¿verdad? ¿Sabes? Pero también tiene y posee esa libertad para desvalorizar esa hoja en limpio y dejarla en manos de alguien más. Sabes, tú como padre, tú aún con tu familia, tú puedes hacer en tu hijo muchas cosas, puedes enseñarle, puedes educarle, puedes afirmarle, pero muchos han decidido entregarlo. Es mucha responsabilidad, mi hijo, es demasiado, ¿verdad? Entonces voy a dejar que alguien más eduque, voy a dejar que la tecnología lo eduque, voy a dejar que el maestro que tal vez aborrece a Dios le dé toda su educación a mi hijo. Y esto, amados, esto no está bien, ¿verdad? Nosotros debemos de tomar a nuestros niños, debemos de formar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Pero, amados, a veces entregamos a alguien que no valora las cosas, arruga nuestras hojitas en limpio, las rompe, las destruye, ¿verdad? Suena demasiado cruel, pero es la realidad de muchos que se dicen seguir a Jesús. Hay padres cristianos que no están interesados por la educación de sus hijos.
Hay padres cristianos que les da igual si sus hijos andan en la fiesta, si sus hijos andan en problemas, si sus hijos empiezan a tomar ciertas actitudes y parece que no pasa nada. Dices, pues son jóvenes que disfruten, ¿sabes? Nada se puede disfrutar tanto como conocer la palabra de Dios. Nosotros somos quienes reforzamos lo bueno en los hijos, pero también nosotros somos quienes también reforzamos lo malo ante Dios en nuestros hijos. ¿Sabes? Nuestras acciones presentes serán las acciones futuras de quien se esté educando. Nuestras palabras presentes serán las palabras futuras de nuestros niños. Algo alarmante, nuestra fe presente será la fe futura de tus hijos, de mis hijos. Ellos van a ver si tú eres un hombre de fe. Ellos van a ver si tú eres una mujer de fe, si yo lo soy. Un niño no lo vas a engañar, le vas a decir, oye, es que debes de orar, pero tú no oras. Entonces, ¿qué pasa? El niño va a imitar su fe, el niño va a creer que venir a la iglesia es cotorrear, es alzar las manos, decir amén, pero allá afuera estar haciendo lo contrario. ¿Sabes? El niño es como una esponjita, ¿verdad? Y ustedes lo han notado. Ellos captan todo luego. Les enseñas y lo captan y lo hacen suyo. Amados, y esto continúa. Con esto no queremos obviar el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dios es quien puede transformar el corazón de cualquier persona en cualquier momento, pero sí depende de nosotros el tiempo que tarde el niño en llegar a la tierra prometida. De nosotros depende si nuestro hijo tarda 40 días en llegar a Cristo o tarda 40 años en llegar a Cristo. ¿Sabes? Hubo un escritor humanista allá por el siglo XVIII, Rousseau, educador del siglo XVIII, escribió en alguna ocasión y dijo, un buen padre vale por 100 maestros. Un padre bueno, un padre que se preocupa, vale mucho más que la Gregorio, que la Juan Rulfo, que la Fidel, que la Mario Colín, que todas esas juntas. Un buen padre, y lo dijo un humanista. No lo dijo alguien que conocía la escritura. Él conocía que el valor y la influencia que ejerces tú en tu hijo es mucho mayor a la que tienen 100 maestros, 100 eruditos, 100 expertos en la educación, 100 expertos en la psicología, 100 expertos en la ingeniería. Tú tienes mucho más valor para todo ello, para tus hijos. Amén. ¿Cómo estás utilizando? ¿Cómo estás utilizando eso que el Señor te ha dado? ¿Cómo estamos utilizando, amados, lo que tenemos en casa, las herramientas, las estrategias? Amados, tenemos que entrar en la palabra. ¿Cuánta razón hay en dicha frase? El mejor y más grande ejemplo de nuestros hijos somos nosotros, padre y madre. Amados, tenemos que comer, tenemos que transpirar, tenemos que estudiar, amados, tenemos que mostrar, tenemos que sentir a Jesús, compartir a Jesús, transpirar Jesús, comer Jesús, parecer a Jesús, reflejar en Jesús, imitar a Jesús. Tenemos que oler a ese perfume de Jesús para tus hijos. Tenemos que ser Jesús para nuestros hijos, que Él te vea a ti, que ella me vea a mí y diga, ese es Jesús. Escucho la palabra de Dios y lo que habla se parece a mi Padre. Escucho la palabra de Dios, he leído todo mujer virtuosa, ¿verdad? He leído y esas características parecieran que están hablando de mi mamá, ¿verdad? Que tu hijo sienta ese aroma a ti, a Jesús, amados. ¿Sabes? Mayor influencer de su vida
eres tú, ¿verdad? Hoy están de moda los influencers, aquellas personas que con un live en YouTube, un live en Facebook, lo siguen millones. Hoy me pregunto, ¿crees que en esos lives esté alguno de tus pequeños viéndolo? Que el lugar que diga es que yo admiro a tal youtuber, ¿va? Ni quiero mencionar nombres, a tal youtuber que hace viajes, a tal youtuber que tiene dinero, a las estilistas esas que se arreglan, esa es mi influencia. Y mi padre no me hace caso. No, pero es que tu papá, no, ¿cómo voy a obedecer a mi papá si mi papá cuando viene solamente está para regañarme? ¿Crees que ese va a ser un buen influencer? Si yo prefiero aquel que habla de drogas, aquel que habla de lascivia, aquel que habla de tantas cosas tan malas, porque mi padre no está para mí. Hoy te quiero hablar, amados, como padre, también como hijo. Sabes, todo esto me hace meditar y recordar a un joven pastor apasionado por la palabra de Dios. Vamos a segunda de Timoteo, un jovencillo, ¿verdad? ¿Están conmigo, amados hermanos? ¿No se están durmiendo? No es regaño, es algo que tenemos que empezar a obrar, amén, lo más antes posible. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. A veces se ve y no tratamos de no juzgar a nadie, ¿verdad? Pero a veces se ve cuando nos tardamos como un minuto buscando un libro de la Biblia y se ve que no leemos la Biblia, amados, y vamos a empezar a leer más la Biblia, a estudiar la Biblia, amén. Segunda de Timoteo 3:15, y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo conoció Timoteo de la Biblia? Desde la niñez, ¿verdad? Desde la niñez, Timoteo es que ha sabido las sagradas escrituras. Es de gran interés ver cómo ese joven pastor que era Timoteo, quien a su juventud fue pastor de una de las iglesias más grandes de aquel entonces, la iglesia de Éfeso, en donde muchos de los creyentes lo menospreciaban y lo subestimaban por ser demasiado joven. Pero sabes, es de mayor interés ver quién estuvo en su niñez educándolo en las sagradas escrituras. Vamos ahí mismo a segunda de Timoteo, 2 versículos antes, segunda de Timoteo 1:5, y está saludando Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Repita conmigo, fe no fingida. Amén. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Amados, una abuela y una madre formaron desde la niñez a un pastor de las iglesias más grandes de la historia primitiva, que algunos le llaman así, ¿verdad? Una abuela y una madre fueron quienes se enseñaban, quienes se dedicaban, quienes estudiaban la palabra con su hijo. Desde la niñez has conocido las sagradas escrituras. Sabes, amados, a veces yo me he visto un poco incómodo el ver cómo para predicar la palabra tenemos 40, 50 minutos porque los hermanos están durmiendo. A veces tenemos que decir e ir a hechos psicológicos que tenemos que tardar tantos segundos para captar la atención de las personas, porque pasando ese tiempo las personas se distraen y ya no están aquí. Pero sabes, amados, ¿cuánto dura una película de Netflix? 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y media. Y esa no nos dormimos, bueno, algunos sí, ¿verdad? Llega la noche, la esposita quiere ver películas
cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Empieza la película y nos dormimos, pero ¿qué tal ver una serie, verdad? Yo me acuerdo, para vergüenza mía, me pasaba viendo cuando tenía esa posibilidad, ¿verdad? De ver series y todo eso, me pasaba hasta las 3 a 4 de la mañana. Alguna vez vi Prison Break, ese de Dragon Ball, cómo me traía menso, amados hermanos. Me quedaba días, me quedaba hasta la madrugada viendo cosas que no te edifican. Pero para la palabra de Dios, media hora se nos hace demasiado. Media hora leer, orar media hora, amados, a veces es pesadísimo. ¿Por qué? Porque no estamos educados en la palabra, ¿verdad? Yo luego veo a Pastor Rogelio en las mañanas, venimos a orar y está hable y yo, ¿de dónde saca tantas palabras, verdad? Está hable y empieza de un tema y luego le dice a Dios otro tema y luego se para. Algunos hermanos, hermanitas que están ahí, están guerreando, luego están llorando, luego están cantando y digo, Padre, yo quiero eso. Yo quiero eso, yo quiero amanecer contigo. Jesús pasaba la noche orando contigo, no dormía. Luego le digo, papá, ayúdame, estoy en la noche y me empieza a ganar el sueño. Le digo, Señor, no me quiero dormir, no me quiero dormir, me paro así, pero en ocasiones caigo rendido. Tenemos que ser educados en la palabra de Dios, amados. No podemos seguir siendo educados por este mundo. ¿Sabes? Este mundo está decidido. ¿Por qué los jóvenes huyen de las iglesias? Lastimadamente he visto decenas de jóvenes alejarse de la palabra de Dios. Que Dios nos libre, porque muchos somos jóvenes y aún adultos, muchos deciden ir a la fiesta allá afuera. ¿Por qué? ¿Qué está fallando? ¿Qué estamos haciendo mal, iglesia de Jesús? ¿Qué está haciendo mal? El mundo allá afuera está decidido y está educando a los hijos a su manera, pero los está educando en la música, los está educando en los libros, los está educando en las escuelas, los está educando en la televisión, los está educando en el internet, en todas partes, y está decidido el mundo. El mundo, tú ves ahorita, abres un video y te sale un video de aprende inglés, te sale un video de aprende a esto, aprende programación, ¿verdad? Y está decidido educar a sus hijos del mundo, ¿verdad? Y la iglesia, ¿qué pasa con la iglesia? No todos, ¿verdad? No todos, pero sí a nivel mundial muchos están empezando a dejar la educación bíblica por educar a sus hijos en el mundo. Amados hermanos, a veces allá afuera están mucho más firmes que nosotros. Venimos en las mañanas algunos hermanos aquí a orar. Llegamos a las 8 de la mañana y me ha causado algo una mujercita que se pone ahí en la esquinita, ¿verdad? Ahí en el parque, no sé a qué hora se levanta, pone su bocina, hace un montón de frío, más estos días ha hecho un buen de frío, pone su bocina, empieza a bailar. Son clases como de kickboxing, tal vez muchos la han visto. Están allá afuera y atrás de ellas como 7 mujercitas ahí alzando los brazos y haciendo ejercicio. Y he admirado, en serio que lo he admirado, porque como para hacer algo que tal vez no tiene mucho, ¿verdad? No te ayude mucho. Pero nosotros para venir a orar nos cuesta un trabajo. Para hacer un devocional en la mañana nos cuesta un trabajo. Hombres y mujeres que la cama los abraza y no los suelta, reprende ellos. Amado hermano, nos hemos vuelto conchudos y yo soy el primero en ello. Nos hemos vuelto perezosos, nos da flojera estudiar la palabra. Pero sabes, debemos de notar cómo la educación en aquellos tiempos era totalmente dada por la familia. Pero cómo es que el cristiano ha ido perdiendo el poder de ser educado y educar a su propia familia.
¿Cuándo es que dejamos en manos de alguien más la educación de nuestros hijos? Para ello tenemos que entrar en el marco histórico de la educación contemporánea. ¿Sabes? Ocurría en la etapa del feudalismo. Los que no conocen mucho de historia, el feudalismo fue cuando habían los reyes, ¿verdad? De aquellas personas que gobernaban en aquel entonces en Europa. Y sabes, el feudalismo comenzó del siglo X al siglo XVI. Y el padre de familia era quien daba la educación, proveía la economía, era quien era la autoridad y quien enseñaba el oficio familiar de la familia a sus hijos, ¿verdad? Si el padre era zapatero, enseñaba a arreglar los zapatos a sus hijos. Si el padre trabajaba algo textil en ropa, enseñaba a sus hijos, trabajaban todos en casa. Si papá decía, no lo hagas, no había nada. ¿Ves como ahorita los niños nos quieren golpear? Era el padre. Si alguien se sentaba en el lugar de la mesa, el que es hasta enfrente, y a un chamaquillo por ahí se le ocurría sentarse por ahí, luego hasta iba la mamá, ese es el lugar de tu papá. Ese es el lugar. Mujeres que respetaban al padre, respetaban, honraban con sus palabras. ¿Qué pasa el día de hoy? Las esposas a veces le hablan al esposo como si fuera un cualquiera, ¿verdad? Amados, en ese entonces había todavía esa autoridad. Ellos enseñaban, el padre era el sacerdote que Dios instituyó, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Empieza la modernidad. Por ahí en Francia, en el siglo XVI, XVII, empieza un movimiento del humanismo, ¿verdad? Se aleja de Dios de entre los hombres, creando el Estado, la nación, las instituciones, las escuelas y la propiedad privada. El Estado dice, ¿sabes qué? Ahora yo te voy a pagar, yo voy a fundar escuelas, yo voy a poner trabajos, yo voy a tomar empresas, yo voy a hacer, y ahora pues nada más me vas a pagar, yo te pongo la infraestructura, yo te pongo los maestros capacitados, pero tú dame a tus hijos. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Empezó a dejar a sus hijos y empezó a dejarlas de esa manera. Comienza la revolución industrial y el padre de familia tuvo que salir a trabajar. Mi hermanito, la familia Carmona, la familia Cornelio y la familia Hernández, ¿verdad? Trabajaban todos, tal vez ella se dedicaba a lo textil y a lo textil. Amén. Pero entonces mi pastor Rogelio empieza a tener más lana, ¿verdad? Y se compra una máquina de esas que cosen bien rápido. Ya no cosemos a mano, él ya cose a máquina, ¿verdad? Entonces, él, cuando yo hago 10 prendas, él ya hizo 500 prendas. Y él entonces dice, necesito a personas que trabajen para mí. Necesito a él, a él, a él. Y ahora van a trabajar para mí porque yo soy el que tengo la máquina. Yo hago 500 prendas en lo que tú haces 10. Vente conmigo, ¿verdad? Vas a trabajar bajo mis horarios. Yo te voy a dar un salario. Y sabes, entonces el padre tuvo que salir a trabajar a las empresas. Y sabes, los hijos e hijas tuvieron que ser educados por instituciones gubernamentales, siendo preparados también para trabajar en las mismas empresas. Te voy a educar para que trabajes para mí. Ya olvídate de tu padre, ese viejo anticuado, solo te está enseñando cosas de los dinosaurios, ¿verdad? Vente acá, acá vas a ser sabio, aquí yo quiero ingenieros que muevan las máquinas, yo quiero licenciados y todo. Y entonces empieza a haber un descontrol. Papá salió de casa, los niños ya no tenían la figura paterna. ¿Sabes qué pasa hoy en la actualidad? En Shema Israel, en aquella oración que nos ha predicado hermano Pedro, pastor Rogelio, nos han predicado, y enseñarás estas palabras cuando se levanten y cuando se acuesten.
Hoy en día, ¿cuál es la situación si te vas a trabajar a la Ciudad de México? Te sales, es de noche todavía, tus hijos están dormidos. Regresas, es de noche, tus hijos están dormidos. ¿Qué hizo en todo el día? ¿Sí? Cuando antes tal vez iban al algodón, ¿verdad? Antes iban a cosechar y el padre le decía, mira hijo, este árbol lo hizo Dios. Era más fácil enseñar y educar a tus hijos. Tal vez ibas allá afuera e ibas y veías el atardecer. Mira, el Señor hizo las estrellas, hizo el sol y la luna. Tal día las creó, dice la palabra. Y mientras trabajaba, educaba y afirmaba a su hijo. ¿Sí están conmigo, amados? Pero ¿qué pasó ahorita? Ahorita tú quieres mostrar el cielo y ves unos edificios naranjas, ¿verdad? Cuando estás ahí en los que vivimos aquí en la colonia, sabemos que es más difícil. Te vas, están dormidos, regresas, están dormidos. Y el cristiano se acostumbró a ello. El cristiano ya no buscó, no, están separando a mi familia, estoy dejando en manos de alguien más a mis hijos. No, amados hermanos, ¿sabes? Entonces empezó a salir el papá de casa. Bueno, está la mamá, ¿verdad? Mamá está en casa, es una mujer virtuosa. Y hemos visto cómo mujeres se esfuerzan por sacar a sus hijos adelante. Tienen carencia de un padre, sí, pero las mamás se han rifado, ¿verdad? Mujeres valerosas, mujeres virtuosas. Entonces empieza todo esto y la mamá está en casa, pero llega la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes quién fue a la guerra? Los hombres. El hombre tuvo que salir a la guerra y entonces, ¿quién iba a traer para el chivo, verdad? Para la casa. ¿Quién iba a dar de comer? Si el padre estaba en Alemania, si el padre estaba ya combatiendo, matándose por intereses de algunos políticos, por intereses de personas que no les interesa la Biblia. Nos interesa tal vez a nosotros más alguien que ellos es enemigo de Dios. Amados, con esto no quiero decir sal de tu empresa, ¿verdad? Con esto no quiero ir para nada, sino que debemos de tener la sabiduría para empezar a educar a nuestros hijos. Entonces el hombre sale del país en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que abandonar a su familia. La mujer ahora se vuelve la proveedora de la casa y es cuando se crean las guarderías y los orfanatos. Antes abandonaban, en el sentido de la palabra, buen sentido, abandonaban a los hijos a los 6, 7 años. Ahora desde bebés, ten Señor educador, educa a mi hijo, aunque es mi responsabilidad. Aunque el Señor en Deuteronomio 6:4 dice, tú lo debes de educar, tú debes de enseñarle, tú debes de hablarle cuando te despiertes, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas, cuando estés en tu casa, cuando te sientes. Pero no, ahora me obligaron a dejar a mis hijos en guarderías y orfanatos. El hijo perdió totalmente la educación familiar bíblica. ¿Eran educados? Sí, pero no bíblicamente. ¿Sabes? No existe alguien que no sea educado. O es bien educado o es mal educado. Pero siempre recibe una educación. Nos educan los amigos de allá afuera, nos educa el vecino, nos educa el maestro, nos educa tantas personas, amados, pero se perdió la educación bíblica del padre y el padre parecía que no hacía nada. Pero empieza una ola, ¿verdad? A que empieza aquel hombre que Dios levantó y empieza todo ese movimiento de la reforma. El hombre dice, quiero conocer a Dios. No quiero conocer al sacerdote, no quiero conocer al monje, no quiero conocer al papa, yo quiero conocer a Dios.
No que me hablen de Dios. Yo quiero conocer a Dios, amados hermanos. Y entonces empieza la iglesia protestante con la sabiduría de la palabra, comienza a construir colegios y universidades que sirvieran como base de la fe cristiana, sabiendo que la mayor sabiduría por adquirir por el hombre es la palabra de Dios. Quiero darte un dato que investigué y me sorprendió. ¿Sabías que la Universidad de Harvard en su inicio fue una iglesia cristiana? La universidad que todos dicen, no, vete a Harvard, y uno se imagina y puro genio, ¿verdad? Era una universidad cristiana. El movimiento de los puritanos empezó a construir universidades, llegaron de Inglaterra, llegaron a América y dice, tenemos que educar. Allá no me dejaban, Roma no me dejaba, el Papa no me dejaba, todos ellos no me dejaban conocer a Dios. Aquí yo quiero conocer a Dios, quiero formar universidades, aquellas grandes universidades de Estados Unidos, Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Princeton, ¿sabes? Eran cristianas. Las universidades más grandes eran cristianas. ¿Sabes cuál era el pensamiento de estos? Por más de 2 siglos mantuvieron, 2 siglos, 200 años, esas iglesias fueron cristianas. Mantuvieron la fe en Cristo Jesús como pilar de su formación, y sus primeros presidentes y tutores insistieron que no podía haber verdadera sabiduría sin Jesús. Ellos decían, no, sin Jesús, nada. Y vemos cómo todos esos países que fueron protestantes, todo ese lado de Europa, ¿verdad? Estados Unidos, que crece con una fe evangélica, fueron prosperados. Esos países que fueron educados por una fe evangélica fueron quienes fueron levantados, amados. Hace poco un varón hablaba conmigo y me decía que buscara, ¿verdad?, trabajar en algo. Me dedico a la alberca y me dice este varón, yo te ayudo. Yo te ayudo, si necesitas capital, yo te ayudo, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Sabes, esa es la actitud, la mente, la visión que el Señor quiere para sus hijos. Que nosotros dejemos de ser amados, nosotros dejemos de ser influenciados para ejercer influencia. La iglesia de Cristo y se burlan de nosotros. ¿Por qué? Porque no somos influencia. Pero ¿qué tal si se levantara una universidad que sea la más importante de México, verdad? ¿Qué tal si se levantaran ciertas instituciones de ayuda, ciertas instituciones de apoyo? ¿Tú crees que se burlarían o se acercarían? Pastor, el día viernes nos comentaba, y si nos uniéramos para abrir una campaña para las mujeres solteras. Imagínate cuántas solteras, madres solteras hay aquí, y que dijeran, yo quiero esa ayuda. Y cuando venga la ayuda, no vean a Eder, no vean a Fanny, no vean a Richard, vean a Jesús. Se va a convertir sí o sí, ¿verdad? Algunos van a decir, no quiero nada con Jesús, pero los que vengan con esa fe, esa sed, esa hambre, ¿sabes? Pablo escribía a los romanos y dice, no, a ver, las mujeres estén sujetas a sus esposos, estén sujetas. ¿Por qué? Aunque sea un inconverso. ¿Por qué? Porque la mujer siempre se le dijo, tú eres inferior, tú cállate, tú no hablas. Viene Cristo y dice, tú eres mi hija. Oh, los corazones de las mujeres, y yo estoy soportando que me golpee, yo estoy soportando que este viejo me esté diciendo, mejor me voy con Cristo. Cristo me ama, Cristo dio la vida por mí. Cristo dice en su palabra, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Me alejo de allá para venir a Cristo. Entonces Pablo, a ver, espérense, sí, pero quédense con sus maridos, no se trata de abandonarlos. Entonces dice, el marido será santificado por la mujer, amén, amados.
Vamos a la palabra de Dios y vamos a Josué 1:8. Mujeres tienen un valor impresionante para Jesús. Amén. No hay que creer lo que nos hicieron creer hace algunos años. La mujer es algo que Dios ha creado, ¿verdad? Hizo hermosa, con todo el respeto de todas las mujercitas que están aquí. Está mi esposa, ¿verdad? Eres hermosa para Cristo. Amén. Vamos a Josué 1:8. Diría nuestro pastor, estoy casi terminando. Así que falta media hora. Unos 20 minutos, ¿verdad? Estoy siendo educado por él. Hace algunas veces, a veces la educación cuesta, ¿verdad? Pastor Rogelio me decía, estudia. No me gusta estudiar, nunca me gustó la escuela, amado, nunca. La escuela y yo éramos enemigos. Pastor hace meses me dijo, estudia. Hace tal vez como un año me dijo, estudia. Sí, pastor, sí, nada más se queda ahí, ¿no? Me decía, estudia, yo te recomiendo que estudies. Yo ya quería comerme el mundo. Yo dije, por el llamado que Dios ha utilizado a pastor para decirnos el llamado, dije, yo ya me vi predicando allá y allá, ya me vi. Entonces me decía, primero, pues ya hasta que me rendí, ¿verdad? A veces ya no te queda otra y dices, está bien, me voy a preparar. Y ha sido maravilloso. Amados, dice Josué 1:8. Muchos conocen este versículo. Mi hermanito Richard se lo ha de saber porque nos lo aprendimos en el discipulado. Eder, Fanny, Diana, todos los que estaban ahí, ¿verdad? Ya se lo tienen. Y los que han cursado el discipulado les tocó grabárselo, así que se lo deben de saber. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eder, ¿me puedes apoyar con el piano? No puede poder ser prosperado un camino si ese camino no va tomado de la mano de Jesucristo. Todos los caminos que van fuera de Dios, fuera de la educación de Dios, llevan a la muerte a Dios. Es necesario meditar en la palabra, es necesario estudiar la palabra, es necesario beber la palabra, ser educados en la palabra, comer de la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo, no dice, y algunas cosas, y todo, cuando Jesús quería recalcar algo decía, de cierto te digo. Hoy quiero decirte, todo lo que hagas, amado, te saldrá bien. ¿Sabes? Es difícil, más o menos, ¿verdad? Dice su palabra, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Es fácil cuando se tiene la convicción. Es fácil cuando viste que nada lograste en tu vida. Educaste a un médico, allá afuera educaron a un médico, sí. Un médico que se llenó de soberbia y negó a Dios. Creamos a un ingeniero que tiene su vida destrozada, engañó a su esposa y golpea a sus hijos. ¿Lo lograron? ¿Qué formaron? Formaron a un licenciado que va y humilla a la gente y la sobaja, va a un restaurante y le dice, tú no sirves para nada, va a algún lugar público y los ofende y los humilla. ¿Lo lograron? No lograron nada, lograron solamente ir en contra de Dios. Parte de nuestra educación dice, es mejor dar que recibir. Parte de nuestra educación es no juzgar a los demás. Parte de nuestra educación es ayudar a los que estén pasando por necesidad.
Parte de nuestra educación es el no participar en las obras de malas de allá afuera. Parte de nuestra educación es estudiar la palabra de Dios. El no desear las cosas ajenas es parte de nuestra educación. El amar es parte de nuestra educación. El servir a Dios, es que están todo el día en la iglesia, es parte de tu educación y formación cristiana. El congregarme es parte de mi educación. Hoy no voy, dentro de 8 días a ver si voy. No esperes lo mejor de Dios, tú no das lo mejor de ti a Dios, amado. El Señor bendice, sí. Aún ves los que están allá afuera comen, beben, duermen, sí. Pero si tú quieres conocer a Dios, lo mejor de Dios, empieza a dar lo mejor de ti. El evangelizar es parte de nuestra educación. De hecho, le llama la gran comisión, ¿verdad, Jesús? El decir siempre la verdad es parte de esa educación. El alejarse del chisme y de la murmuración es parte de esa educación. El ser buen esposo, buen hijo, buen padre, buen amigo, es parte de esa educación. El trabajar, el que no trabaja, que no coma, es parte de nuestra educación. El honrar a nuestras autoridades es parte de esa educación. El corregir a nuestros hijos es parte de esa educación. El alabar a Dios es parte de nuestra educación. No ver, no estar quieto. Adorar a Dios es parte de tu educación. El ser firme en nuestra palabra es parte de esa educación. La obediencia es parte